En nuestra vida. Padre, gracias una vez más, Señor. Continuamos en oración, continuamos adorándote. Hemos venido a darte gloria, honra y alabanza, porque tú eres digno, Señor, de reconocer nuestro corazón, quién eres cada día en nuestra vida, de poder, Señor, no ser tan conocedores de tantas cosas, sino conocerlas, pero ser fiel y ser obedientes, porque la obediencia es la que trae bendición a nuestra vida. Ayúdanos a caminar en la obediencia de tu gracia y tu verdad, para que, Señor, podamos ser luminares en esta tierra y podamos ser cartas escritas, expedidas a los hombres. Señor, las personas puedan ver esta verdad en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de estar delante de tu palabra. Gracias por la bendición de estar en tu casa. Señor, a ti adoramos y tú envías tu palabra a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Tú tomas dominio de todo lo que vamos a hacer, Señor, y tú hablas a nuestra vida en esta tarde para acercarnos a ti, para que nosotros podamos, Señor, venir en plena certidumbre de fe a tu presencia donde quiera que estemos y poder abrir las puertas de esta salvación, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás donde quiera que estamos, porque tú estás en nosotros. Señor, te adoramos una vez más y reconocemos tu verdad. En el nombre precioso de Jesús entregamos este tiempo para que ministre en nuestros corazones. La iglesia dice amén. Amén. Y gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a traer en Romanos el capítulo 6. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Y muertos a la ley y muertos al pecado. Este tiempo lo llamamos crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo. Hemos visto que hemos muerto a la ley. Y es importante saber que hemos muerto a la ley. Y ahora estamos crucificados con Cristo y muertos en la semejanza de su muerte en la cruz. Estuvimos explicando esto y en estas palabras que yo he dicho hay mucho que decir. Mucho que decir. Y quiero repetir esto. Hemos muerto a la ley y ahora estamos crucificados con Cristo y muertos en la semejanza de su muerte en la cruz. En la cruz. Cuando Jesús es crucificado, yo fui crucificado con él. Eso dice la palabra. Amén. Y ahora la ley no puede condenar ni demandar de nosotros porque hemos muerto a la ley. Es decir, la ley que estuvimos viendo continúa vigente hasta el día de la redención por toda la eternidad, según dice la Escritura. Lo vimos en Mateo capítulo 5. No pasará una jota o una tilde. Toda la ley se tiene que cumplir. Toda la ley tiene que continuar, porque la ley vino, amén, para que el hombre conociera su pecado, y la ley vino con la intención, amén, de condenar al hombre, no con la intención de salvar, porque no puede salvar. No tenemos la capacidad de poder salvarnos a través de la ley. Si la tuviéramos, amén, lo pudiéramos hacer, pero no funciona de esa manera. Para poder haber muerto a la ley, Jesucristo tenía que crucificarnos en la cruz. Y el cuerpo de pecado que está en nosotros, ese carapacho que yo estoy hablando, el cuerpo de pecado, tenía que ser crucificado en la cruz. Y ese cuerpo tenía que morir con Cristo en su semejanza. Cuando Cristo muere, yo muero con Él. Cuando Cristo resucita, yo resucito con Él. Amén. Eso dice la palabra y eso dice la Escritura. De esta manera fui crucificado con Cristo juntamente en el cuerpo de pecado. Allí el cuerpo de pecado, cuando Jesús es crucificado, es destruido y también es crucificado. Lo vimos en Romanos, el capítulo 6, el verso 5. Vaya allí conmigo, estas palabras que he dicho están dentro de estos versículos. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados, sembrados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, tenemos que saber esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El versículo 2 dice claramente, amén, que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. Y hemos muerto al pecado porque Cristo crucificó el viejo hombre. Y quiero explicar lo que estuvimos hablando la otra vez. Hemos muerto a la ley. Y si ya he muerto a la ley no tiene nada sobre mí, no puede demandar nada de mi vida, no me puede condenar, no me puede llevar al infierno, no puedo perder lo que Dios me ha dado, porque yo he muerto. Es decir, al morir a la ley, que era mi marido antiguo, ya yo no aparezco en estos registros de la ley, he muerto. La ley no se puede enseñorear de mí, no tiene autoridad sobre mí, no me puede pedir nada, porque yo he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En esa semejanza de su muerte, yo también fui muerto. Es por eso que la salvación es eterna y para siempre. Porque lo único que nos puede quitar la salvación y matar es la ley. Pero la ley termina en Jesucristo con nosotros. No termina con mi vecino, no termina con los que están en el parque ahora. Con los que no tienen a Cristo, la ley continúa. La ley los condena. Pero la ley conmigo ha terminado. Porque el fin de la ley es Jesucristo para todo aquel que cree. Que yo miento a lo mejor como me miente el que está allá debajo de la mata. Sí, también. Puede ser que yo mienta como aquel que miente. Puede ser que tú falles como aquel que falla. Pero hay una diferencia. Tú has creído en Cristo. Eso no te da ninguna apertura a que puedas continuar en tu pecado. Porque el Señor al que ama disciplina. Amén. La bendición está en que tú no perteneces a ese grupo. Tú eres parte de ese plan precioso que Dios ha hecho con la iglesia. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. ¿Usted me entiende? Amén. No somos mejores que ellos. Y Pablo lo dice, ¿somos mejores que ellos? Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero hemos creído en Cristo, porque a Dios le ha placido así. Yo he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Lo dice la Escritura claramente, lo dice el versículo 4 del capítulo 7 cuando estamos allí, cuando dice aquí la palabra, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Jesús crucifica nuestro hombre de pecado, amén, para nosotros morir a la ley, y cuando la ley exige algo de nosotros, amén, ya nosotros el pecado no se nos cuenta como pecado en el sentido de que la salvación ha llegado a nuestra vida y Cristo es suficiente, amén, y en esa cruz clavó a este hombre de pecado. Es el gran misterio de esta salvación. Usted le pregunta a cualquier hermano por qué razón la salvación está segura en Jesucristo. Y yo estoy seguro que el 90% de los hermanos no te sabe explicar por qué. ¿Por qué razón está segura? Entonces vienen muchas preguntas. Bueno, que si el Señor viene y lo coge adulterando, que si el Señor viene y lo coge en este pecado, sino que ahí viene la gran pregunta: ¿se queda, no se queda, se va, perdió su salvación? ¿Qué pasa con los que hoy no están? ¿Qué pasa con los que no vienen? ¿Qué pasa con los que andan en el mundo? Amén. El no conocer el plan de Dios. Dios se encarga de sus hijos hasta el final. Amén. Yo fui crucificado con Cristo juntamente en el cuerpo de pecado. Mi cuerpo pecaminoso fue crucificado juntamente con él. El verso 6 del capítulo 7 dice, pero ahora, diga ahora, en este momento, ya después de la resurrección, ahora estamos libres de la ley.
libre de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estuvimos hablando de aquel hombre que cometiendo un crimen o una falta en la sociedad, el castigo de él era, si él mataba a alguien, coger ese muerto y amarrárselo a su cuerpo, y que esta persona tenía que pagar de esta forma. El castigo por lo que había hecho era tener ese muerto con él hasta que él muriera. Es decir, él tenía que estar con ese muerto pegado encima para donde quiera que iba. Amén. Y morir con ese muerto. Bueno, el muerto ese que nosotros, dice la Escritura, el viejo hombre, el hombre viciado, el hombre de pecado, ese hombre que lo llevamos para donde quiera que vamos, ese hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Usted está viendo. Y eso es algo poderoso. Que en esa crucifixión, yo fui crucificado en la semejanza de la crucifixión de Cristo. Ahí estaba yo siendo crucificado con Él. Era la única manera de yo entonces tener ahora al otro marido, que es el Cristo resucitado. Porque yo no podía dejar al marido, que era la ley, sin haber muerto. Porque no había manera de yo dejarlo. Porque cuando yo me caso no me puedo divorciar. Eso dice la ley. De la única manera es que hubiera habido una situación. Pero ahora, ¿qué pasa? Que Dios nos ha crucificado, hemos muerto, la ley no me puede encontrar. ¿Dónde está mi novia, Pedro? Dice la ley. ¿Dónde está mi novia? Dice, ¿tu novia murió? ¿Cómo que murió? Sí, murió ya. Ella no está aquí y no me puede encontrar. Yo he muerto la ley, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y no hemos muerto porque nosotros en nuestra santidad, en nuestra búsqueda de Dios y porque somos muy santos y oramos mucho. Y no, hemos muerto porque Dios le plació crucificarnos en Cristo y es el gran misterio de esta salvación. Nuestra crucifixión con Cristo Jesús. Amén. Soy libre de Él. Romanos 7:6, ahí está clarito. Hemos sido libertados de la ley. Amén. Es la ley del pecado, la ley que condena al pecado. Me busca y no me puede encontrar porque estoy muerto. Recuerda que la ley que me condenaba, que ahora ya no me puede condenar, amén, fue porque Él crucificó al viejo hombre. Amén. Romanos 7, ahí está el versículo 14. Dice, porque sabemos, ¿usted lo sabe? En muchas ocasiones Pablo dice, ¿lo sabes? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. En ninguna manera la ley era mala, en ninguna manera la ley es mala. La ley es espiritual, fue dada a Moisés por medio de ángeles. La ley la dio Dios. La ley es nuestro tutor, nuestro guía, llevándonos a Cristo y le pasa a Jesucristo entonces. Amén. Pero para que la ley nos pudiera soltar, por así decirlo, para que pudiéramos deshacernos de la ley y de la condenación de la ley, teníamos que morir. Y para morir, no podíamos morir nosotros haciendo buenas obras. Y ahí es donde están las religiones que creen que haciendo buenas obras nos acercamos más a Dios. Amén. Porque muchas personas hacen buenas obras, ¿con qué intención la hacen? Y lo que emana del corazón del hombre, si Dios no lo pone, no tiene ningún valor. Amén. Pero es importante entender estas cosas. Ya la ley no tiene sobre mí el yugo que ella representa. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Todo sucedió en la cruz. Amén. Y no hay nada que nosotros hayamos recibido y que podamos recibir, que está en la palabra, en la revelación de la palabra, en la iluminación de la gracia de Dios. No hay nada que esté fuera del sacrificio de Jesucristo. Nada agrada a Dios fuera de Cristo. Nada
podemos nosotros recibir fuera de Cristo. Nada podemos nosotros alcanzar fuera de Cristo. Jesucristo lo es todo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es el camino de nuestra salvación. Jesucristo fue el que nos crucificó para nosotros morir, amén, a la ley. Jesucristo fue el que nos dio acceso, amén, a esta salvación. Todo, amén, se centra y tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y una de las cosas es que no se nos puede olvidar quién es Jesucristo para nosotros. Amén. En cada enseñanza bíblica, en cada doctrina bíblica, en cada carta que abrimos, en cada versículo, en cada momento en que disertamos de la palabra, tiene que estar Cristo, debe estar Cristo. Y por consiguiente, está Cristo. Amén. Y tiene que ser así. Fuera de Cristo no hay sacrificio que tenga valor. Fuera de Cristo no hay nada que nos pueda salvar. ¿A quién iremos, Señor?, le dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esto es lo que quería decir, porque ya habíamos hablado del cuerpo de pecado crucificado y habíamos muerto a la ley porque la mujer esta que no podía llenar los requisitos de este marido. Cuando el marido le pedía algo, la mujer no podía, la mujer murió, fue muerta. La mujer soy yo, la iglesia. Amén. Y ahora el marido no me puede encontrar porque ha muerto y mi corazón se volcó a otro marido, al que resucitó de los muertos, al de la gracia, al de la fe. Amén. En esa semejanza de su muerte. Y fui crucificado con él. Pero esto es lo que en esta tarde Dios quiere que nosotros veamos. Si lo podemos llegar a entender y así Dios nos permita que lo podamos ver. La sangre de Cristo lavó mis pecados para siempre. Oiga bien, la sangre del Señor Jesucristo ha lavado mis pecados para siempre. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se quita el pecado. Amén. El pecado es de nuestra vida. Por eso es que al ser crucificados hemos muerto a la ley. Nuestro pecado fue redimido. Amén. Allí en la cruz hubo un precio pago bajo la ley. Él vino bajo la ley, murió bajo la ley a su debido tiempo, dice la Escritura. Pagó con sangre por mi vida en la cruz y limpió mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para siempre. Pero lo que no hizo la sangre fue limpiar el viejo hombre. En el sentido de que el viejo hombre todavía está en nosotros. Y yo pienso esto, y no sé lo que piensan los demás, lo sé, pero bueno, que piensen lo que quieran. Pero yo pienso que cuando el apóstol Pablo le dijo al Señor, quítalo de mí, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo oró al Señor 3 veces para que quitara el aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, que dice que Dios le había dado un mensajero de Satanás en su carne. Y Pablo oró al Señor. ¿Y qué Dios no le daba a estos hombres cuando oraban? Porque oraban de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa debilidad, yo creo que es este viejo hombre que está en nosotros, que Pablo quería ser redimido. Y Dios no podía redimirlo hasta el día de la redención. Pero lo que no hizo la sangre fue limpiar, quitar de nosotros el viejo hombre. Para esto necesito la cruz. Y por eso en la cruz hemos muerto. La sangre nos limpia de todo pecado, pero la sangre no nos puede limpiar, no nos limpió del viejo hombre, porque ese es el trabajo de la cruz. Bajo la ley, la maldición de la cruz, maldito el que es colgado de un madero. Ahí Cristo llevó mi maldición en la cruz. Para nosotros poder controlar esta cáscara de afuera, este viejo hombre cargado de maldad, de mentira, engañoso, como dice la Escritura, es crucificándolo, llevándolo al madero. Lo que la sangre no puede hacer, porque se nos da la bendición de ahora
pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Para esto necesito la cruz, para ser crucificado con Cristo, este viejo hombre que me persigue. Por eso el apóstol dice en Hebreo, amén, que el pecado nos asedia, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Para esto necesito la cruz, para ser crucificado. La sangre trata con el pecado. La cruz trata con el pecador. Yo quiero que usted entienda esto. La sangre trata con el pecado, limpios una vez. Pero la cruz trata con el pecador, con mi vida íntima, con mi vida diaria y continua. Esto parece muy fácil, pero tiene una profundidad increíble, algo tremendo. Amén. Cuando vamos a la cruz, ¿cómo es esto del pecado? El que peca y el que no peca. Bueno, pastor, usted dice que todos hemos pecado. Eso dice la palabra, todos hemos pecado. Claro que sí. Amén. Pero yo peco. Y cuando peco, no es que soy un pecador. Amén. Como los que están afuera, en el mundo. Cuando yo peco, no es que soy un pecador. Es decir, no es que me estoy volviendo un pecador. No es que estoy llegando a ser un pecador. Cuando yo peco, es porque eso es lo que soy. Un pecador. Amén. Si no peco, soy un pecador. Y si peco, soy un pecador. Es decir, ahora usted se amarra ahí, se tapa los ojos, está tranquilito donde está y usted no peca. Y usted dice, usted sigue siendo un pecador. Lo mismo pecador es usted que ahora lo metieron preso ahí en la cárcel de la ciudad de Jalí. Es lo mismo. Es el mismo pecado. Lo que pasa es que cuando usted tira una roca al río, si la roca es muy grande, va a caer bien rápido al fondo. Pero si usted tira una bien pequeñita, se va a demorar un poquito más, pero también va a caer al fondo. Amén. Usted no deja de ser cubano porque usted sea ciudadano americano. Amén. Sus raíces son cubanas, usted es cubano. Usted no deja de ser colombiano porque usted sea ciudadano americano y llegó a este país. Sus raíces son colombianas. Nosotros no dejamos de ser pecadores porque estemos en Cristo. Seguimos siendo pecadores y ahí es donde la cruz tiene función con nuestra vida. ¿Cuántos están oyendo? Amén. Ahí es donde la cruz tiene función en nuestra vida. Dice, gloria a Dios. Ahora debo saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Lo debo de saber, sí o no? Míralo ahí, Romanos 6:6, lo leímos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Juntamente con él. Amén. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 1, que quiero que vean allí en Corintios, cuando Pablo habla de la cruz de Cristo. De la cruz de Cristo. La sangre nos limpia de todo pecado. La cruz trata con nuestra vida diaria. Amén. Y tenemos que mirar a ese lugar donde Cristo dio su vida por nosotros para recibir bendición. Hermano, nada emana de ninguna religión, de ninguna enseñanza que no esté basado en ese sacrificio, en esa cruz, bajo la ley. Nada. La salvación del hombre está ahí. Ahí es donde está. Nuestro corazón debe de estar y mirar esto. Todo aquel que mira hacia ese lugar se salva. Todo aquel que tiene la intención en su corazón de mirar ese sacrificio se salva. Porque poderoso es Dios. Y el poder de la cruz es muy grande. El poder que en Cristo es muy grande. Esa redención, esa sangre vertida por nosotros. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios en la vida del inconverso y también en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 1, el verso 23. Amén. Dice la Escritura allí. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero. Y para nosotros los gentiles, que éramos gentiles, es una locura. Es una locura que alguien se haya crucificado con nosotros.
Para los judíos es un tropiezo que haya venido alguien y se haya crucificado y haya muerto en vez de tomar el reino y traer el reino de Dios, sino que alguien vino y fue crucificado. Amén. El apóstol dice, predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué a Cristo crucificado? Porque todo hombre debe ser llevado al madero. Todo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Todo hombre tiene que ver lo que Cristo ha hecho por él. Amén. Ahí es donde viene nuestro encuentro con Él, verdaderamente. Ahí es donde viene, estoy cansado de esta porquería de vida que tengo, de pecar. Estoy harto ya de todo esto. Cuando empezamos a ver el amor de Dios en nuestra vida, reconocer ese amor, amén, con el cual Él, amén, nos ha amado. El capítulo 2, el verso 1 dice allí, dice, porque hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros ningún chisme, amén, nada más, sino a Jesucristo y a Él, ¿qué? Crucificado. Tiene que haber una crucifixión para que pueda haber una salvación. Tiene que haber una crucifixión para que pueda haber una salvación. Tiene que haber una muerte en nosotros para que pueda salir una vida. Recuerda, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda. Pero si el grano cae en la tierra y muere, ¿qué dice? Mucho fruto lleva. Amén. Y Cristo cayó, dio su vida y mira todo el fruto alrededor del mundo que Jesús ha traído a Él. Amén. Sino a Jesucristo y a este Cristo crucificado. Amén. Ahora, después de oír de tanto tiempo estas palabras de un versículo que están aquí mismo en Gálatas capítulo 2, y lo oí el otro día en la radio, hablando de este pasaje, de este versículo que voy a leer, la interpretación que se le da a este versículo es que el único, si lo vamos a mirar del punto de vista sin conocer estas cosas, el único que podía decir esto, o los únicos que podían decir esto, eran los apóstoles, que dieron su vida por Cristo y que vivieron para Él. Y nosotros no podíamos llegar ahí. Y cuando leemos este texto que voy a leer, en realidad decimos en nuestra conciencia, no podemos llegar ahí. Y yo oí a un hermano hablar acerca de este versículo, de Gálatas 2:20. Gálatas 2, el versículo 20. Amén. Vaya allí un momento. Gálatas 2, el verso 20. Voy a leer el 19 para poder entenderlo un poquitico mejor. Este texto que no tiene en realidad una explicación correcta si nos entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en el madero. Que cuando Él muere, yo muero. Que cuando Él resucita, yo resucito. Estamos hablando de la semejanza de su muerte. Amén. Es algo que, si lo creemos, es por la fe. Si no lo creemos, no puedes entonces vivir la salvación. Porque tú has sido crucificado en la semejanza de su muerte. Y esto es lo que la Escritura dice y es lo que yo creo. ¿Cuántos oyen? Amén. Y usted me dice, pastor, yo no he resucitado. Sí, si usted no hubiera resucitado y su espíritu no hubiera resucitado, usted no creyera en Cristo. Amén. El mundo no cree en Cristo porque su espíritu está muerto. Nosotros hemos creído en Cristo a pesar de todo lo que pudiéramos haber hecho, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ha vivificado ese espíritu y por consiguiente hemos creído en Él. La fe es un don y es un regalo de Dios. Dios te dio esa fe para que bendito sea su nombre. Pero este texto, que por años yo lo leía y decía, ¿cómo puedo llegar aquí yo? Amén. No puedo llegar aquí. No puedo llegar a este versículo. Me es imposible llegar a este versículo. Hay muchas trabas para llegar aquí a lo que dice Pablo. Y Pablo dice en el verso 19, ¿están ahí?
Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Y he explicado que hemos muerto a la ley, ¿sí o no? Muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Eso sucede que para Dios se vive no bajo la ley, sino sin la ley. ¿No lo dice ahí? Clarito lo dice, sin la ley. Que todo lo que nosotros podamos poner aquí y la gente y que la iglesia se llene y vivir en parte debajo de la ley, no estamos viviendo para Dios. Aparentemente sí, la iglesia es muy grande, hay mucha pompa, mucho platillo, pero no estamos viviendo para Dios. Es mejor vivir para Dios, porque lo que perdura y tiene valor es vivir para Dios. Lo que tenemos aquí se va a ir un día, pero lo que Dios nos da permanece para siempre. Oiga lo que dice el verso 20. Este es el texto tan difícil de entender, por lo menos en mi persona, amén. Yo lo vengo a entender de hace un tiempo para acá cuando escudriño esta muerte en Cristo, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él repite todos los textos que yo hablé. En Cristo hemos sido crucificados juntamente con él. Efesios 2 también habla de esto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa palabra, y ya no vivo yo. Yo decía, ¿cómo es esto? Si yo fallo, Señor, ¿cómo es que ya no vivo yo? Si muchas veces quiero hacer lo que me da la gana, no lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo es que vivo yo? Y yo no podía entender este texto. Amén. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga lo difícil que están estas palabras de Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora donde tú estás ahí sentado, ahora en tu vida, donde quiera que estás, ahora tú, cuando estás en tu casa solo, tú, cuando estás en el trabajo, tú, cuando estás en la calle, tú, cuando estás donde quiera que estás, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gran diferencia es que ahora lo vivo en la fe. Y por la fe tengo que creer que yo he sido juntamente crucificado con Cristo. Y cuando fallo, puedo ir a esa cruz. Y ahí estoy crucificado con Él. Y puedo reconocer mi maldad y reconocer mi pecado una y otra vez. Que ahí está el Señor. Amén. Clavado por mí. En semejanza, ahí estoy con Él. En esa resurrección, en esa muerte. Lo cual ahora no estoy bajo la ley. El vivir para Dios a través de la fe. Creyendo que he sido crucificado. Y mientras más entienda la crucifixión mía con Cristo, más vivo para Dios. Más me acerco a la voluntad de Dios. Más me acerco y me alejo del hombre viejo, del hombre carnal, del hombre vendido al pecado, del hombre de mentira, del hombre de maldad, que todavía está encima de mí, pegado a mí, hasta que yo muera. Pero Cristo lo ha crucificado. A su nombre y gloria. Por eso es que Pablo dice ya en el 21 termina y dice, no desecho la gracia de Dios. No la desecho. Y repito las palabras que he hablado en estos domingos pasados. La gracia de Dios, que tenemos que llegar a entender un poco más, mayor que el pacto antiguo es, más exigente que todo lo demás es, porque cuando el Señor dijo claramente, mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y si yo adulteré nada más que de mirar y vivo bajo la ley, ¿qué es lo que sucede conmigo? O con una mujer, ¿qué sucede? Hay que buscar a los que tiran piedra y te matan con un montón de piedras encima. Porque no solamente es que te cogieron en el acto mismo de adulterio, como aquella mujer que el Señor se la trajeron a él, se recuerda a los fariseos. Y le dijeron, Señor, esta mujer ha sido sorprendida, vamos a ver lo que él dice. Y el Señor se agachó y empezó a escribir en tierra. Y se paró y lo que ellos nunca se esperaban fue lo que él les dijo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mujer, vete y no peques más. Amén. Ahí el perdón de Dios sobre ella. Amén. Pero ahora Jesús la pone bien difícil, mayor que la ley, porque dice, el que mira para codiciar, ya adulteró en su corazón.
Lo que les estoy diciendo es que la gracia es mayor que la ley. Pero esa provisión, la cual nosotros no podemos llenar, porque volvemos a caer bajo la gracia, Cristo crucifica a nuestro viejo hombre y pagó el precio de sangre por nosotros. Ese es el sacrificio de Dios para todo aquel que cree. ¿Lo crees tú? El que en Él cree tiene vida eterna. ¿Lo crees tú? Sí, vamos a caer, sí, vamos a fallar, sí, muchas veces vamos a mentir, cosas que debemos de trabajar con esas cosas mirando a la cruz para agradar a Dios y poder vivir por la fe. En la fe no hay mentira, en la fe todo es verdad, en la fe no hay injusticia, la fe de Dios en nosotros. No podemos desechar esta gran verdad, porque la ley no nos dio la justicia vino a través de Cristo. Y es en ese sacrificio, y es en su muerte, y es en su cruz, donde yo tengo vida eterna, y donde puedo llegar y aferrarme a Él, y abrazarme con Él ahí, y orar con Él, y reír con Él, y vivir con Él, porque todo el poder que Dios tiene para nosotros está en la persona de Cristo, en ese sacrificio y en esa resurrección al tercer día. Vamos a estar hablando de otras cosas más acerca de esto, porque ahora en el capítulo 8 de Romanos, amén, vamos allá, y quiero que si pudieran estudiar en esta semana o leer este capítulo 8 de Romanos, recuerden que en el capítulo 7 Pablo sigue diciendo lo que no quiero hacer, eso hago, y está generalizando, y dice, porque yo sé que en mí, en esto, en mi carne no mora el bien, dice él, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago el mal que no quiero, apruebo que la ley es buena, porque estoy desobedeciendo la ley, no puedo cumplir la ley. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Amén. Y allí es donde Jesús nos lleva al Calvario y crucifica nuestro hombre de pecado, porque esa ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, me hace un miserable. Me hace un miserable donde no hay escapatoria, donde no hay escape. Pero Pablo exclama y dice claramente en el 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Porque Él me ha redimido de esta maldición de la ley. La maldición de la ley era que la maldición de la ley me mataba. Tenía que ser yo crucificado. Tenía que ser yo llevar en esa cruz, ir a esa cruz y ser crucificado. Esa era la maldición de la ley. Morir, amén, por causa del pecado. Pero Cristo tomó mi lugar y fue crucificado por mí. Y no solamente fue crucificado por mí, sino que me llevó a esa cruz y me clavó en la cruz. Y fui crucificado juntamente con Cristo. Y ahora puedo entender a Pablo cuando dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice que fui crucificado juntamente con Él. Y ahí en Romanos 8, amén, en el verso 2 y 3, donde vamos a estar, estos dos versos increíbles, donde vamos a estar compartiendo algo que sale de este capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida, en la cual vivimos ahora, ya no vivimos en la ley de Moisés. ¿Estamos? Que está vigente, está sobre tu tío, sobre tu primo, sobre los que no son salvos en tu familia y sobre el mundo entero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley de vida, la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de Dios, la ley que resucitó a Cristo de los muertos, la ley que ahora vivo con ella, porque he muerto a la otra ley. ¿Estamos? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me libró de la ley del pecado que está en mí? ¿Quién me libró de la ley de la muerte que está en mí? Y cuando se habla de la muerte, no se está hablando de la muerte física, porque al final, bye bye, I see you next life. Amén. Al final, todos vamos a morir, pero no está hablando de eso. Está hablando que Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del pecado es la ley de la muerte. El alma que pecare, dice esta ley,
ciertamente morirá. Era una ley. El alma que pecare ciertamente morirá. Y la palabra dice que el espíritu de vida, el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, amén, me ha librado de esa ley, del pecado y de la muerte. Dígame usted si eso no es para darle gloria a Dios toda una vida. Dígame usted si eso no es para tener un tiempo aquí de brincos y aleluya. Amén. Dígame usted, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque había algo imposible para la ley. Y allí lo dice claramente el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, imagínese usted que la imposibilidad de la ley en nuestra vida es por la imposibilidad nuestra a la ley. No es porque la ley no pudiera salvar, es porque yo no puedo con la ley. Y al no poder con la ley se hace imposible sobre mí. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿por qué razón? ¿Por qué razón yo bajo la ley no puedo ser salvo? Por cuanto era débil. ¿Por qué? Por la carne. Entonces viene Jesús. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Amén. Señor, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Tu voluntad es salvar. Tu voluntad es esta iglesia, que la puedo ver por el gozo puesto delante de mí. Amén. Y él entrega su vida, y él vierte su sangre. Y cuando él es crucificado, yo soy crucificado. Yo no había nacido. Y yo fui crucificado con él. Si no fui crucificado, no puedo tener salvación. Porque entonces sigo viviendo bajo la ley. Pero ¿qué dice el Escritor? Pero lo que era imposible para la ley, la imposibilidad de la ley por cuanto yo era débil por la carne. Dios, diga Dios. No nosotros, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí tienen la respuesta. Jesús condena al pecado en la carne. ¿A qué pecado? ¿Al de él? Si nunca pecó. Condenó mi pecado en la carne. Por eso cuando Jesús dice en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Amén. Mi pecado fue crucificado. Mi cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Cristo. Dios abandona en el momento de ese pecado, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Y Jesús se ha entregado por mí, y mi cuerpo de pecado también es crucificado juntamente con él. Y ahora yo puedo entender lo que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Si no, no lo puedo entender. Porque yo no puedo vivir la vida que vivió Pablo. Y menos ahora en una sociedad como esta. No puedo. Yo entiendo ese texto que por la fe, amén, ahora bajo la poderosa gracia de Dios, mi vida ha sido crucificada. Claramente el texto lo dice. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, por la causa del pecado Cristo vino, amén, y condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne. Y ahí es donde está la condena. Es importante saber que la sangre trata con nuestro pecado y su muerte y ese derramamiento de sangre, pero la cruz, allí cuando Él va bajo la ley, se hace maldición por nosotros. Eso trata con nuestra vida pecaminosa, donde tenemos que mirarlo a Él para poder dejar entonces lo que es la vida mundana, la vida loca, la vida del mundo, la cual muchos quieren dejar por su fuerza, pero cuando queremos meter dentro de este evangelio nuestra fuerza,
nos hemos salido de la gracia y estamos viviendo bajo la ley. Porque queremos nosotros mismos llegar. Queremos nosotros mismos, igual que las enfermedades. Las enfermedades usted no se las puede echar fuera de su cuerpo. Las enfermedades usted se las tiene que entregar a Dios. Ahí está, Padre. Usted no puede hacer nada por eso. Amén. Usted tiene que ir al médico, usted no puede hacer nada por eso. Nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras ansiedades, y lo dice Pedro en su carta, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Cristo, tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Esto es un tema tan precioso. Ahora puedo entender el propósito de Dios en mi vida. Puedo entender por qué razón me ha amado el Señor y en ese amor entregó totalmente su vida por mí. En que siendo aún yo pecador, Cristo murió por mí. Amén. Señor, ¿quién soy yo para que tú hayas crucificado mi vida contigo? Pero así a Dios le ha placido. Dios lo quiso hacer. A Dios le plació. Dios hizo que esto fuera una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo podemos mirar esto? ¿Cómo podemos pararnos delante de esta gran verdad y entender que muertos con Cristo y vivos para Dios? Hemos muerto con Cristo para vivir para Dios. Hemos muerto en la cruz para vivir con Cristo. Cuando nos acercamos a la cruz y entendemos esa crucifixión, podemos mirar a la resurrección y saber que ahora dice la palabra claramente, ya la vida de Cristo está en mí y me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Continuamos pecando. Pecamos deliberadamente. Usted sabe lo que es venir a la iglesia disgustado. Eso es un pecado. Es un pecado venir disgustado. Venir sin ánimo, venir. Y es importante. Cuando nosotros llegamos a la congregación, darnos cuenta de que este carapacho que nos disgusta, que nos lleva a pasar por momentos así, y lo traemos delante del Señor, eso es un pecado, y lo traemos de esa manera, y no lo podemos crucificar y decir, Señor, ahí está, perdóname, y poder percibir cuando esto sucede, porque es importante que al llegar a la congregación, amén, nosotros podamos todas estas cargas que se avalanchan sobre nuestra vida, echarlas sobre Él, amén, y pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, yo estoy en tu casa, yo he venido a tu casa a darte gloria, a darte honra, amén, y poner sobre Él todo esto, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es muy triste dejar que nuestro viejo hombre domine nuestra vida y nunca el interior puede salir porque está amarrado, hermano. Lo hemos amarrado con el viejo hombre. Y el que domina nuestra vida es el brujo ese, el viejo hombre, que tenemos nosotros afuera, en nuestra alma pegada. Porque no hemos tenido en realidad un encuentro con la cruz. Y necesitamos encontrarnos con esa cruz de Cristo para dejar el viejo hombre. El hombre viciado, el viejo hombre que está ahí. El que te dice muchas veces, amén, que esto tú no lo necesitas, que tú todo lo puedes hacer. Y llega el momento en que si no lo creemos, nuestra vida va corriendo, pero llega el momento que Dios nos mueve el piso. Y cuando Dios nos mueve el piso, tambaleamos y nos vamos a caer. Y Él sabe el momento en que Él nos mueve el piso, porque Él nos deja que corramos, hasta que Él sabe, y en ese momento Él hace así, y usted sabe, alabado sea Dios. Y hermano, gloria a Dios por Jesucristo, porque sabe cuándo movernos el piso, porque sabe cuándo necesitamos entonces un sacudón, porque sabe cuándo necesitamos entonces un quebrantamiento, donde tiene que llegar Él y quebrantar ese hombre, para que el hombre interior pueda ver la verdad de Dios.
Mi alma te alaba, Señor. Vamos a darle gloria en esta tarde al que vive para siempre. Vamos a reconocer, amén, a través de su palabra, quién es Él en nosotros